Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando del Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Física General. Ahora nos toca ver el tema de propagación de incertidumbre. ¿Ok? Continuamos. Perfecto. En experimentos de laboratorio es muy común tomar decisiones que funcionan como datos no analizados. Es decir, prácticamente tomar mediciones. Por ejemplo, medir la longitud. También podemos medir un intervalo de tiempo, ¿verdad? Con un cronómetro, de repente la temperatura, con un termómetro, el voltaje y así, etcétera, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que usar diferentes instrumentos. Por ejemplo, para medir la longitud, nosotros usamos una regla, ¿verdad? Ok. Entonces, sin importar la medición y tampoco la calidad del instrumento que nosotros estemos tomando, siempre va a haber una incertidumbre y que está asociado con una medición física, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos medir una caja con una regla, obviamente no vamos a encontrar la longitud exacta. No vamos a decir que mide, por ejemplo, ¿no? El largo 30 milímetros o 30.899 milímetros. No, es imposible porque el instrumento no nos permite llegar hasta ese punto, sino estamos limitados por el instrumento y estamos limitados por nuestros ojos, ¿no? Nosotros mismos también. Entonces, por esa razón, esta incertidumbre es una combinación de lo que se asocia con el instrumento y relacionado con el sistema a medir. Un ejemplo es, por ejemplo, la incapacidad de determinar con exactitud la posición de medición de longitud entre las líneas de una regleta, ¿no? Es lo que había comentado un poco en cuanto a la caja, ¿no? Otro ejemplo también podría ser la incertidumbre relacionada con el sistema a medir, que es la variación de la temperatura. Miren, aquí tenemos una, una olla, ¿verdad? Y tenemos una fuente de calor. Entonces, nosotros vamos a calentar el líquido que se encuentra dentro, que por ejemplo puede ser agua, ¿no? Y entonces, si yo tomo la temperatura con un termómetro aquí arriba, ¿no? En la parte superior, me va a dar ejemplo, ¿no? Podría ser 80 grados Celsius, ¿ok? Pero si yo tomo la temperatura en un punto que esté más cercano al fuego, bueno, al calor, mejor dicho, por aquí, probablemente la temperatura sea mayor, ¿no? Probablemente, de repente 85, 90. Entonces, ven lo difícil que es determinar una temperatura para todo el sistema. O sea, es un poco complicado verlo de esa manera. Entonces, es difícil determinar una sola temperatura para toda la muestra. Eso es parte de la incertidumbre, porque nosotros no podemos saber con exactitud todo o toda la extensión, la temperatura. En toda la extensión, medir solamente una temperatura probablemente es imposible. ¿Ok? Entonces, este tema se encarga de, obviamente, tratar de reducir lo más mínimo esa incertidumbre al momento de calcular o realizar operaciones matemáticas. ¿Ok? Ok, entonces, aquí tenemos dos tipos de incertidumbre. Primero, la incertidumbre absoluta. Aquí se refiere a una incertidumbre expresada en las mismas unidades de la medición. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a medir un disco de computadora de repente, el diámetro o una etiqueta simplemente, ¿ok? Imaginemos que mide 5.5 centímetros, ¿ok? Y obviamente tenemos una incertidumbre de más o menos 0.1. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad esa etiqueta se encuentra entre 5.4 y 5.6. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir. Entonces, si se dan cuenta, esta incertidumbre que está como 0.1 es
en las unidades de centímetros, las mismas unidades que la que yo he medido. Entonces, esta es una incertidumbre absoluta porque esta incertidumbre se encuentra en las mismas unidades en las que yo he medido, obviamente, mi medición física. Pero a veces, esta incertidumbre absoluta por sí misma no es lo suficientemente descriptiva para algunos propósitos. Esta incertidumbre es grande si la medición es 1 centímetro, pero es pequeña si es 100 metros. ¿Ok? Por ejemplo, si yo mido 1 centímetro y la incertidumbre es más o menos 0.1, pues obviamente sé que está entre 0.9 y 1.1. Pero si es 100 metros y mi incertidumbre es 0.1, y para colmo centímetros, ahí sí es un poco más complicado porque es muy pequeña la incertidumbre con respecto a mi medición, ¿verdad? Y entonces para eso nosotros usamos también la incertidumbre relativa, que es una manera de dar una explicación más descriptiva a la incertidumbre. Podemos usar incertidumbre fraccionaria o, en su defecto, usar porcentaje, ¿no? Y aquí, este tipo de descripción, lo que vamos a hacer es dividir la incertidumbre, que está obviamente en absoluto, pero entre la medición que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, en este mismo caso en el que tenemos la etiqueta del disco, nosotros hemos visto que tenemos 5.5 centímetros más menos 0.1, ¿verdad? Entonces aquí 0.1 entre 5.5, porque este 5.5 es con respecto a la medición que hemos hecho. Esta sería la incertidumbre fraccionaria y sería más menos 0.018. Más menos 0.018. ¿Ok? Esta sería la incertidumbre fraccionaria, pero esto nosotros lo podemos convertir a porcentaje. ¿Cómo así? Pues simplemente multiplicándolo por el 100%. Si tú multiplicas esto por el 100%, sería 5.5 centímetros más menos 1.8%. Y esta sería la incertidumbre porcentual. Fraccionaria es cuando simplemente dividimos la incertidumbre entre nuestra medición física real, o la que hemos nosotros realizado, y la porcentual simplemente es multiplicándolo esto por 100%, que nos da una visión un poco más clara de cuánto la incertidumbre es con respecto al total. Y cuando nosotros combinamos mediciones, obviamente en algunas operaciones matemáticas, la incertidumbre porcentual en el resultado final por lo general es mayor que la incertidumbre en las mediciones individuales. Y nosotros a esto le llamamos propagación de incertidumbre. Y es en realidad más complicado de lo que nosotros vamos a ver ahora. Esto es una parte introductoria en realidad. Es un gran reto en la física experimental tratar de evitar esa propagación de incertidumbre. Pero vamos a usar en este caso unas reglas simples para proporcionar estimaciones razonables de incertidumbre en un resultado calculado. Por ejemplo, miren, cuando nosotros tenemos una multiplicación, una división, las incertidumbres se van a multiplicar, perdón, se van a sumar. Entonces, y obviamente estamos hablando aquí de incertidumbres porcentuales, ¿ok? En este caso. Como ejemplo tenemos el área de una placa rectangular, base por altura. Imagínense que la base mide 5.5 centímetros más menos 1.8%. ¿Ok? Y tenemos la altura de 6.4 centímetros más menos 1.6%. Entonces simplemente aquí multiplicamos 5.5 por 6.4, ¿verdad? 5.5 por 6.4. Esto da aproximadamente 35.2. Vamos a dejarlo simplemente en 35 por las cifras significativas. Y este más menos y la incertidumbre final va a ser la suma entre 1.8 y 1.6. Esa suma es de 3.4%. ¿Ok? Vamos a poner aquí pluma. Y esta suma
es de 3.4%. Por más que se estén multiplicando las incertidumbres, nosotros estamos sumándolas. Esa es la regla. Obviamente, las mediciones físicas sí se tienen que multiplicar, ¿no? Y 3.4% con respecto a 35 centímetros cuadrados, ¿cuánto es? Simplemente le sacamos el 3,4%, ¿verdad? Por 35, ¿no? Porque esa es la medición real. Y ahí vamos a encontrar nosotros la medición, diríamos, absoluta. ¿Ok? Entonces, ese resultado es 1.19. ¿Ok? 1.19 que, redondeándolo en realidad, aproximadamente más o menos 1 centímetro. Entonces, la placa rectangular tiene un área de 35 centímetros cuadrados, pero con una incertidumbre de más o menos 1. Es decir, se encuentra entre 34 y 36 aproximadamente. U otra forma de verlo, mide 35 centímetros cuadrados más o menos el 3.4% con respecto al total. ¿Ok? Eso es para multiplicar y dividir. Cuando sumamos y restamos, tenemos que sumar, bueno, en realidad tenemos que sumar, sea suma y resta, las incertidumbres absolutas para obtener el resultado final como incertidumbre absoluta también. Por ejemplo, tenemos un cambio de temperatura, ¿no? Delta de T. Eso siempre significa final menos inicial. Entonces el delta de T, T final, T2 menos T1. Imagínense que T2 es 99.2 más menos 1.5 grados Celsius. Menos 27.6 más menos 1.5 grados Celsius. Acá obviamente faltó grados Celsius, ¿no? Perfecto. Ok. Entonces, obviamente tenemos que restar las mediciones. 99.2 menos 27.6, 71.6. Pero las incertidumbres absolutas que se encuentran aquí, ¿okay? Las que se encuentran aquí, 1.5 y 1.5, no las vamos a restar, sino por más que sea una resta, las vamos a sumar, más menos 3. 1.5 más 1.5 es 3 grados Celsius. Y ya con respecto a esto, tenemos el cambio de temperatura total, con incertidumbre incluida. ¿Ok? Podemos convertirla a incertidumbre porcentual. Recuerden que sería 3.0, obviamente, entre 71,6 por, obviamente, el 100%, ¿verdad? Sería 3 entre 71.6 por 100 da 4.18%, redondeando 4.2%. Incertidumbre porcentual. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a las potencias. En realidad, si nosotros tenemos una medición que se eleva a una potencia, la incertidumbre se va a multiplicar por esa potencia. Tenemos el volumen de una esfera, 4/3 de pi por radio al cubo. Sería 4/3 de pi por la medición que hayamos medido del radio, por ejemplo 6.2 centímetros más menos 2% al cubo. Una vez que multiplicamos 6.2, bueno, elevamos la potencia del cubo por pi por 4 entre 3, sale aproximadamente 998 centímetros cúbicos. ¿Okay? Y aquí, esta incertidumbre porcentual lo vamos a multiplicar por 3. No lo vamos a elevar al cubo. No, 8 no. Sería 2 por 3, 6%. Y esa sería mi incertidumbre porcentual. ¿Ok? Y obviamente, si le sacamos el 6%, 998, sale aproximadamente 60. Y obviamente, como es volumen, centímetros cúbicos. Y aquí puede surgir una duda. Por ejemplo, ¿por qué esta incertidumbre porcentual? Obviamente le aplicamos la regla al 3, 2 por 3, 6, pero también sería multiplicarlo por pi, ¿verdad? También sería multiplicarlo por 4 y dividirlo entre 3. En realidad no, porque esta incertidumbre porcentual siempre va a propagarse cuando esté multiplicado, sumado, etc., pero con otra incertidumbre. Con otra incertidumbre.
¿ok? Pero en este caso ustedes ven que estamos multiplicándole por 4/3, son constantes, obviamente propias de la fórmula. Entonces ahí no se va a propagar ninguna incertidumbre. Esto solo se propaga cuando estemos operándolo con otra medición física. Por lo tanto, este 4/3 por pi no va a afectar a la incertidumbre. Lo único que va a afectar es la potencia, el 6%. ¿Ok? Muy importante. Y cuando tenemos cálculos complicados, muchas incertidumbres, en realidad se suman. ¿Ok? Y esto puede hacer que realmente la incertidumbre final sea muy grande. Y es muy importante por esa razón que los experimentos se deben diseñar de modo que los cálculos sean lo más simples posible. ¿Ok? Obviamente no siempre se puede, pero es importante tratar de aminorar los cálculos. Además, hay una cosa que pueden ustedes ver, y es que cuando nosotros tenemos una resta de incertidumbre, bueno, de mediciones, es posible que ocurran cosas extrañas. Es posible que la incertidumbre misma sea más grande que el resultado. Por ejemplo, miren, tenemos 50 más menos 0.5 y otra parte de 49.5 más menos 0.5. Si vamos a restar esto, 50 menos 49.5 es 0.5. Y aquí, como estamos restando incertidumbres, se van a sumar estas incertidumbres, ¿verdad? Que sería 1, obviamente es centímetros, ¿no? Y vean aquí que la incertidumbre es más grande que el propio resultado final. Entonces, es también factible decir que en los experimentos, en la medida que sea posible, debemos evitar las restas, porque podríamos llegar a estas situaciones, y más cuando las dos mediciones son muy cercanas. Ahí muy probable que la incertidumbre supere el resultado final, y eso no se quiere, ¿ok? Obviamente, por eso aquí estoy poniendo diseñar experimentos en el que se eviten las restas en la medida que sea posible. Siempre en la medida que sea posible. Y bueno, entonces esta sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dale a like, suscríbete, comparte el contenido si crees que puede ayudar a muchas más personas. Y nos estamos viendo en otro video. Así que cuídense. Hasta luego.